El segundo módulo de elaboración de expedientes técnicos. Perdón, uy, esta cosa siempre muy rápido es. Expediente técnico de proyectos productivos y sociales. La sesión anterior ya habíamos visto lo relacionado a la preinversión, que era la fase previa, ¿no? En la cual se definían las actividades principales y en cierta medida se establecía el parámetro del tiempo y también de la inversión. Luego de eso, lo que corresponde ya es la elaboración del estudio de inversión, es decir, del proyecto o del expediente técnico. Este es el esquema general de expedientes técnicos que se considera para este tipo de casos. Un aspecto importante que debemos mencionar al respecto es que esta estructura es la estructura que ha sido recomendada por la entidad rectora de inversión pública, que es obligatoria para todo proceso de inversión pública, pero que se recomienda que también sea seguida por la inversión privada, es decir, por una ONG o la cooperación técnica internacional o en su defecto la intervención de una empresa privada, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado le va a permitir invertir, o perdón, incidir sobre parte de sus recursos, además de los naturales, o perdón, parte de su patrimonio, además de los recursos naturales, la persona. Entonces, es bastante similar al esquema que nosotros conocemos siempre. La única diferencia es que los estudios básicos y especialidades están al inicio, ¿no? Y luego viene ya la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos y otros, ¿ya? En cuanto a la elaboración del expediente técnico, este es el detalle de documentos que debe de contener. Eh, Hay unos estudios que son obligatorios, ¿no? Por ejemplo, el estudio de riesgo ante desastres, este es obligatorio. El plan de monitoreo arqueológico también es obligatorio. La gestión de riesgos en ejecución de obra también es obligatorio. El instrumento de gestión ambiental también es obligatorio, ¿no? Son documentos obligatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que sí o sí tienen que formar parte del expediente. Y luego de ello ya vienen otro conjunto de documentos que son los recomendados o las especialidades, que pueden variar ya dependiendo del tipo de proyecto. Para el caso de proyectos productivos, uno de los estudios fundamentales de especialidad va a ser el estudio agrológico, ¿ya? Eventualmente, si fuese el caso particular, ¿no? Será pues algún tipo de estudio de mercado o para garantizar o establecer que efectivamente sí existe un mercado que va a adquirir el tipo específico de producto que pretendemos generar a raíz de nuestra intervención. Eh, no deberían de ser más de tres estudios especiales, ¿ya? Porque si fuesen más de tres, se habría requerido un estudio previo. En el segundo grupo de generales ya se empieza a elaborar el expediente técnico propiamente dicho. Aparte del resumen ejecutivo, la ficha técnica, está la memoria descriptiva, la memoria de cálculo. Y acá vamos a encontrar otro documento fundamental que va a ser el plan de seguridad y salud en el trabajo. Este documento del COVID ya no corresponde, ¿ya? Fue considerado en los años 2020, 21 hasta el 23, parte del 23, pero ya
cuando se levantaron todas las restricciones sanitarias, este estudio también no quedó no se indicó que ya no se tenía que presentar, ¿no? Pero como ya se han superado todas las otras normativas restrictivas, se entiende que esta también. Luego tenemos la parte de ingeniería y detalles. Acá viene ya todo lo que son los planos, esquemas, como queramos verlo nosotros. Entendamos que si es la construcción de un módulo demostrativo para el secado de hierbas aromáticas, no vas a hacer pues un expediente técnico, ¿no? Harás un expedientillo y obviamente los planos no serán tan exigentes, serán planos pero bastante básicos, más tipo esquema. Eh, el listado de equipos, el equipamiento. Recuerden que en la medida que la infraestructura sea más compleja, mayor cantidad de planos también serán requeridos. ¿Ok? Eso siempre ténganlo presente, por favor. Luego está presupuesto y cronograma. Es la parte del expediente en la cual nosotros exponemos la distribución de la propuesta de gastos que se va a ejecutar y también el planteamiento de los periodos de ejecución de cada una de las partidas. Todas las partidas deben tener su periodo de ejecución, ¿ya? Y también todas tienen que tener su monto de presupuesto. Y luego de eso ya interno va a estar desagregado cada uno de ellos. En cuanto a la primera parte, que es el estudio, los estudios básicos y especialidades, un aspecto relevante que debemos mencionar sobre esto es que tengamos siempre la precaución de verificar que estén completos, que tengan el tipo de información que se requiere y que se ajusten a la realidad de campo, ¿no? Para ello va a ser determinante que nosotros hayamos podido eh, tomar nota o tomar datos reales, ¿no? A través de visitas de campo que hemos realizado. Como habíamos dicho, el primer estudio va a ser el estudio de riesgos y desastres ante cambio climático. Este es un documento que tiene que ser elaborado por un especialista. Eventualmente algunas entidades a la fecha vienen solicitando que el especialista que lo elabora o al menos el que lo suscribe deba de estar registrado ante el CENEPRED para que pueda darle la validez del caso. ¿Ya? Es un tipo de estudio en el cual se va a establecer los niveles de vulnerabilidad a dos niveles. Uno, de la zona del proyecto, ¿no? Las localidades donde va a ejecutarse el proyecto, de ellas se va a establecer su vulnerabilidad ante desastres y ante cambio climático. Y el otro del área de influencia, ¿no? Ambos se van a expresar en términos principalmente monetarios. Sirve básicamente para que la entidad esté consciente y haya tomado las previsiones del caso para la gestión de los fondos que se necesitaría para revertir la situación en caso que se presente. Ya el especialista va a emplear una cantidad de X de vulnerabilidades según su criterio y según el diseño que él proponga, y de ellas es que se va a obtener este dato resultante. El otro estudio va a ser el estudio de gestión de riesgos en ejecución de obra. Este es un estudio que permite hacer una revisión detallada del expediente para verificar, ¿no? Si se ha presentado, se ha identificado algún riesgo o de error o deficiencia, es decir, nos hemos equivocado, si la infraestructura, ¿no? Se ha calculado mal y puede generar sobrecostos o sobreplazos. Si hay riesgos de expropiación de terrenos que impidan que el proyecto se pueda generar,
también riesgos geológicos, riesgos de interferencias arqueológicos, obtención de permisos, riesgos regulatorios o normativos, riesgos ambientales. Es básicamente una especie de declaración jurada de que hemos hecho la verificación y que no hemos identificado ninguno de estos riesgos. Hay que tener bastante cuidado al elaborarlo, ¿ya? Porque una vez que está suscrito, implica que tenemos más responsabilidad si estos riesgos se fuesen a presentar. De ahí tenemos el estudio de impacto ambiental, que les había dicho, es el otro documento o estudio obligatorio. Este es un estudio que va a permitirnos establecer en primera instancia cuáles son los indicadores base de las diferentes interacciones que se pueden presentar entre las actividades del proyecto y uno o varios de los factores ambientales. ¿Ya? Eh, la entidad sectorial rectora recomienda que este estudio se pueda generar empleando mínimamente la metodología de la matriz de Leopold, ¿no? Es la metodología más básica que nos permite utilizar. Sobre esta nosotros podríamos utilizar cualquiera de las otras metodologías que están vigentes, ¿no? La de CONESA, algunos otros tipos matriciales, etcétera, pero mínimamente esta de acá. Recuerden que el estudio de impacto ambiental tiene que ser previamente aprobado antes de formar parte del expediente técnico. Lo que este documento nos va a alcanzar es la información sobre las actividades que se tendrían que implementar para reducir, limitar, evitar los posibles impactos ambientales de las actividades del proyecto. De ahí tenemos ya el primer estudio de especialidad, que es el estudio agrológico, ¿no? Este estudio va a permitirnos describir las características del suelo y vincularlas estas a sus capacidades de uso. A través de este, nosotros vamos a poder tener una mejor lectura de si uno o varias localidades tienen aptitud para soportar, para que se pueda conducir ahí la actividad productiva que se va a intervenir. Hay diferentes metodologías que nosotros podemos emplear para definir los resultados de este estudio. De ahí tenemos el plan de seguridad y salud en el trabajo. Este también es un estudio obligatorio. Tiene que ser también elaborado por un especialista. A través de este estudio nosotros vamos a poder establecer una propuesta de gestión preventiva que nos permita reducir o evitar los potenciales riesgos que se puedan presentar y que afecten la salud de los trabajadores del proyecto o de todos los que participan en el proyecto. ¿Ya? Anteriormente estaba más orientado hacia lo que son los proyectos de inversión o de ejecución por administración indirecta o por contrata, pero ya desde el año pasado se ha prestado mucha más atención a los proyectos de administración directa, porque se ha verificado pues que lamentablemente las autoridades de turno que están a cargo de la gestión de estos proyectos no le dan la importancia del caso a la salud de los trabajadores, ¿no? Los hacen trabajar con indumentaria que ya está totalmente desgastada, los equipos de protección personal están ya, como dirían, en sus últimas, ¿no? Si son estas mascarillas, se están deshilachando, los chalecos reflectores ya ni reflejan, están totalmente opacos, desgastados, los lentes de protección, si es que los usan, ¿no? Están totalmente rayados, no se puede ver nada a través de ellos, los cascos igual, ¿no? Eh, entonces, teniendo en cuenta ello,
la entidad sectorial responsable de la fiscalización, monitoreo y supervisión de cumplimiento normativo relacionado a la seguridad laboral ha tomado cartas en el asunto, ¿no? El año pasado ya han empezado con estas acciones. Este año se entiende que hay una mayor distribución de presupuesto a favor de ellos para que puedan continuar e incrementar sus actividades. Entonces hay que tener bastante cuidado. Este documento, que va a ser el plan de seguridad, va a contener, además de las actividades que se tienen que realizar de forma preventiva, va a contener un programa de capacitación, va a tener un esquema de control de registros, va a tener también una serie de cartillas, etcétera, ¿no? Lo tiene que elaborar por eso un especialista. Luego tenemos el plan de monitoreo de inexistencia de restos arqueológicos. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Una cosa es el CIRA. El CIRA es la certificación de inexistencia de restos arqueológicos emitido antes que se ejecute el proyecto, ya, antes que tú puedas ejecutar el proyecto. Y este plan de monitoreo es un plan que se tiene que implementar mientras ejecutas el proyecto, a menos que no corresponda, pues eventualmente, porque no vas a generar excavación, movimiento de tierras, nada de ello, ¿no? Que son pocos los proyectos que tienen esa característica, ¿no? Tal vez los proyectos de salud mental, algo así, pero otros no. En el caso de proyectos productivos, no. ¿Por qué? Porque cuando se genere la actividad productiva propiamente dicha, eh, va a desarrollarse la actividad de rotura del suelo, remoción del suelo para el plantado, siembra, como queramos llamarlo. Podría darse eventualmente, ¿no? Como ha sucedido en varios otros países que quieren hacer una calle, instalar un sistema de drenaje, un productor quería hacer un pozo, este otro productor quería mover una raíz de un árbol, el otro productor quería mover una serie de rocas apiladas. Llegan a hacer eso y descubren que debajo, ¿no? Existían restos arqueológicos que pasaban desde fósiles, entierros, grabados en piedra, etcétera. Como nosotros no sabemos exactamente en qué localidades, en qué sitios se pueden presentar estos, tiene que implementarse este plan de monitoreo. Lo tiene que elaborar también un especialista, ¿no? Básicamente es un plan en el cual el especialista va a realizar visitas entre 3 y 5, dependiendo de cuánto dure el proyecto, para verificar si no se han identificado ningún tipo de patrimonio cultural. Eso es básicamente este estudio, pero tiene que ser elaborado por un especialista, no se olvide. Ahora, ¿por qué son necesarios estos estudios? Cuando a nosotros nos dicen que podría, si nos consultan si podríamos elaborar un expediente técnico, nosotros inmediatamente ya tenemos en mente cuáles son las partidas principales que vamos a tener que ejecutar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo que están requiriendo profesionales para la elaboración de expedientes técnicos eh, en infraestructura vial, ¿no? Entonces, lo primero que se nos viene a la mente es que tendríamos que plantear partidas que involucren la colocación del pavimento, el afirmado de la carpeta asfalto, de la carpeta de rodadura, la realización de las cunetas, etcétera. Pero no sabemos qué características, qué dimensiones van a tener esas partidas. Sí conocemos y entendemos las partidas que deben de haber, pero como no tenemos información suficiente que nos permita definir esas características, dimensiones y demás, requerimos de información que va a ser proveída por estos estudios que acabamos de ver.
Estos estudios, ¿ya? Van a ser los que nos permiten definir estas características. Entonces, ya una vez que tenemos los estudios, vamos a poder nosotros generar todo el resto de información del expediente, ¿no? Que forma parte ya de los tres otros grupos de documentos, empezando con la memoria descriptiva. La primera parte de generalidades, lo que nos corresponde es señalar todo la responsabilidad funcional, ¿no? Sector, pliego, unidad ejecutora, función, subprograma. Por lo general, esto viene en un esquema tabular. Ya si es inversión privada, ya no se tendrá que considerar esto. También en este punto se pueden colocar los costos de inversión, los costos de gestión del proyecto, es decir, los costos totales. En la siguiente parte de antecedentes, que sí tiene que tener todo tipo de expediente, vamos a establecer la información que describa situaciones o intervenciones previas que se han desarrollado en la localidad y que corresponden a las características del proyecto. Si se ejecutaron, no se ejecutaron parcialmente, de forma inicial, eh, se estaba ejecutando pero se suspendió, etcétera, etcétera. Acá es importante que si es un proyecto de la inversión pública, ustedes indiquen cuáles han sido las observaciones que les han hecho al momento de la declaratoria de viabilidad, ¿no? Porque en este expediente técnico esas observaciones deberían ya de estar totalmente saneadas. Igualmente, si las observaciones están referidas a que deben ampliar, incrementar, mejorar, etcétera, o reducir, acá también consideran eso, ¿no? Para que ya desde este punto ustedes estén dando a conocer que hay unas modificaciones con respecto al estudio de inversión original. Luego viene la parte 3 de localización. Ya saben todos ustedes, acá colocan cuál es la ubicación geográfica de la o las zonas de intervención, indicando, ¿no? Además de su ubicación, comunidad, anexo, valle, barrio, lo que fuese, distrito, provincia y región. Y también deben de establecer las características de la ubicación geográfica de estas áreas, ¿no? Características poblacionales, de superficie del territorio, de densidad poblacional, del clima, etcétera. Recomendable siempre, no se olviden que debe de existir un cuadro donde se indiquen los tiempos de viaje desde la capital Lima hasta cada uno de los tramos que estamos considerando. En el siguiente punto de objetivo y fines, nosotros tenemos que eh, seguir o ser coherentes con los objetivos y fines planteados en el estudio de preinversión, pero acá los vamos a detallar un poco más, ¿no? Si hubiese la necesidad de cambio, porque Invierte P nos ha indicado en los objetivos, en las metas, tendríamos que haberlo referido en la parte de antecedentes, ¿no? Eso va a ser importante. Así nada más no podríamos cambiar los objetivos. En el caso de inversión pública, acá es igual, ¿no? Acá los objetivos tienen la misma característica y deben de estar vinculados a su estudio de preinversión. Si cabe la posibilidad, pueden establecer unos indicadores en este punto, ¿no? Indicadores parciales. Luego, en el siguiente ítem, van a considerar la problemática que se pretende resolver. Esto tiene que tener concordancia con la problemática que ha sido
establecida en el estudio de preinversión, ¿ya? Eh, el mismo problema, las mismas causas y las van a describir un poco más. Podría darse eventualmente la situación en la que algunos de los parámetros de estas causas se han modificado entre el momento en el que se elaboró el estudio de preinversión y el momento en que se elabora el estudio, el expediente técnico, ¿no? Porque pasaron 2 años y medio, 3 años y medio o 3 años, qué sé yo. Si es así, los actualizan nada más. Ojo, actualizan las causas, el contexto. No es que antes eran 500, ahora van a ser 200 porque 300 se murieron y listo. Tienen que comentar, indicar esa modificación, solicitar la modificación, la autorización respectiva, etcétera. Luego viene la solución propuesta. Esta solución es la misma situación problemática, pero descrita en forma positiva, ¿no? Acá van a colocar todo lo que era negativo en la situación problemática, acá la consignan en forma positiva, ¿no? Si era insuficiente, acá será suficiente, apropiado. Eh, Tienen que considerar que esta solución propuesta debe de corresponder únicamente a la alternativa de solución que se ha seleccionado. Si eventualmente hubiesen dos alternativas, ¿no? Tienen que considerar únicamente la que se ha seleccionado. Por lo general, pero acá nos plantean siempre una sola alternativa, así es que no va a ser necesario más al respecto. También en esta solución propuesta ustedes pueden plantear algunos indicadores. ¿Ya? Solo tengan en cuenta que sus indicadores sean lo más razonables posibles, que también comprendan lapsos de tiempo apropiados. No vaya a ser que le hayan colocado pues un periodo de tiempo demasiado reducido, como decimos, muy ajustado, que luego no vamos a poder cumplir, ¿no? Luego de eso, vamos a tener nosotros la descripción del proyecto. En este tipo de proyectos productivos, ya en esta parte de la descripción del proyecto, nosotros vamos a describir todas las actividades que se van a realizar. Ahí hay que tener cuidado con lo siguiente. Como se va a centrar el proyecto principalmente en actividades de asistencia técnica y capacitación, tenemos que describir la secuencia apropiada a través de la cual se van a desarrollar estas actividades. Eso en asistencia técnica, ¿no? Es decir, el asistente técnico llega al predio, saluda, nos saluda, cuenta un chiste, no sé, ¿no? Lo que tenga que hacer, ¿ya? Igualmente, van a considerar ya si es asistencia técnica. Acá ustedes tienen que, o perdón, si es capacitación, acá ustedes ya van a tener que establecer, para empezar, qué método de capacitación va a emplear, ¿no? El tema que se va a cubrir con ese método y de ahí tienen que describir ese método, ¿no? Si es una charla, tienen que describir en qué consiste la charla, cuáles son los momentos de la charla, sobre qué tema va a tratar la charla, cómo se va a llevar adelante la charla, cómo se va a calificar o cómo se va a destacar la conformidad de los beneficiarios con el tema que se ha tratado, etcétera.
Tienen que ser bastante cautos acá porque a veces a todo le ponemos que queremos hacer taller y el taller tiene su forma. Es más, recuerden que el taller tiene una cantidad máxima de participantes, ¿no? Que son 30. Podría ser eventualmente hasta 40, pero el ideal de un taller es que sean 30. Entonces, si ustedes plantean luego o informan luego que se ha realizado el taller y que el taller ha comprendido a 200 personas, porque yo he visto que sucede así, convocan un taller y el taller resulta que participaron 70 personas, 100 personas, 80 personas, ¿no? Y eso ya no es un taller, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso. Eh, si es una charla, la charla tiene su propia característica. Allá, si van a utilizar la metodología de escuelas de campo, estas son una metodología bastante particular. Ya revisen para que puedan contextualizar y plantear apropiadamente la propuesta de ejecución de una parcela de campo. No es un taller, tampoco es una charla, no es una pasantía. Tiene su esquema algo más complejo. ¿Ya? Hay incluso compromisos que tienen que ser suscritos por autoridades representando o como representantes de los beneficiarios, etcétera. Sean, revisen ahí la metodología correcta. Mm, Hace algunos meses atrás, acá se ha dado esa charla también sobre ECAS, ¿no? Entonces verifiquen ustedes. Eh, ¿Qué más? Allá. Eh, Tienen que indicar también el tipo de material que se va a entregar luego de cada capacitación. Si va a ser un boletín, un folleto, un manual, una guía, un díptico, tríptico, lo que fuese, ¿no? Es fundamental eso. Y tienen que indicar cuáles son los términos de referencia del especialista que va a conducir este proceso de capacitación, sea a través de una charla, sea a través de un taller, un curso, una ECA, lo que fuese. Eh, Después, si hay actividades de pasantía, ¿ya? Recuerden que la pasantía también tiene su propio esquema de implementación. No es que, voy a hacer una pasantía y convoco a la gente, le digo a Pedro, a Juanito y a Eloy que viajen porque me caen bien, porque Eloy me trata con cariño, no sé, ¿no? Hay un conjunto de elementos que se tienen que tener en cuenta, ¿ya? Son criterios de selección. Incluso estos criterios de selección tuvieron que haber sido puestos en conocimiento de los beneficiarios al inicio del proyecto, para que ellos sepan en qué consiste o qué criterios van a tener en cuenta para ser considerados como posibles pasantes, ¿ya? Y luego tienen que respetar estos criterios. También hay que recordar que la pasantía tiene una cantidad tope o una cantidad recomendada de participantes, aproximadamente 30, ¿no? Y luego tiene todo un esquema. Si son días de campo, visitas guía, visitas de campo, etcétera, también tiene su esquema, tiene su protocolo. No es que ya, yo agarro a la gente y nos vamos de acá, nos vamos para allá y visita de campo. Tiene que haber sido establecido a través de la metodología correcta. Recuerden que hay una diferencia bien grande entre una visita de campo, ¿no? O un intercambio con una pasantía, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta ello. Eh, Si hay módulos demostrativos, eso ya lo hemos visto en la sesión pasada, no está por demás recordarlo. Tengan en cuenta que los módulos demostrativos tienen sus características, no es de que yo lo instalo, yo lo conduzco cuando quiero, donde quiero, no.
Hay una cantidad tope de beneficiarios que tienen que participar en, en el módulo. Se debe de establecer un módulo por cada localidad, etcétera, ¿no? No debe de tener una capacidad de producción que pueda articularse a un mercado. Eso va a ser también fundamental. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta todo ello para que esta parte, de la descripción de las actividades del proyecto esté realizada de forma correcta. Un aspecto fundamental de este tipo de proyectos es que el servicio que se va a brindar es el servicio de apoyo en el desarrollo perdón, apoyo para el desarrollo de la actividad productiva. Entonces, nosotros también debemos de describir ese servicio, en términos de las actividades y en términos de impactos. Una vez concluido el proyecto, ¿cuál va a ser el indicador de impacto? Obviamente, el impacto tendrá que ser de carácter económico, porque una característica de este tipo de proyectos es que se pueden monetizar sus beneficios, ¿no? De una forma bastante rápida. Acá están los talleres. Ya, me estaba olvidando. Cuando describan los eventos de capacitación, tienen que indicar también en qué localidades se van a desarrollar y qué tema o temas se van a tratar en esos eventos. Y también acá deben de describir el producto innovado, ya no los componentes, sino el producto innovado. El producto innovado va a ser el desarrollo de las actividades de asistencia técnica y de capacitación. Entonces, ustedes tienen que engarzar los dos y describirlos apropiadamente. De ahí viene lo relacionado a costos y duración del proyecto. Todo proyecto, ¿ya? En la inversión privada, pública, cooperación técnica internacional, etcétera, va a hacer que como parte del lapso de duración del proyecto se considere no solamente la fase de ejecución, sino también la fase de preinversión, ¿no? Y que a esto le debemos de adicionar la fase de ejecución. Entonces, ahí están esos aspectos. En cuanto al costo del proyecto, acá pues indicaremos cuál va a ser el total que se va a requerir para el proyecto. Si eventualmente se han identificado, se han determinado que van a haber otros aportes, se tendrá que indicar. Pero además de eso, estos otros aportes de terceros, tienen que estar documentados apropiadamente y de forma formal. En el caso de proyectos productivos, la fase de ejecución puede durar desde un año, un poco menos en algunos casos incluso, hasta un lapso de tiempo de 3 años, que vendría a ser parte de los proyectos estándar. Si durase 4 años, ¿ya? O 3 años y medio, lo que corresponde es que ustedes justifiquen, expliquen esa situación particular para que no hayan observaciones. Luego vienen los beneficios esperados, teniendo en cuenta que este tipo de proyectos genera beneficios directos, fácilmente monetizables, ¿no? La metodología de análisis va a ser la de costo-beneficio.
Acá vamos a considerar entonces nosotros los beneficios esperados, principalmente los beneficios netos, ¿ya? Y luego vamos a determinar cuál es el BAN y cuál es el TIR. Ojo, no he dicho BAN social, TIR social, porque a nivel de expedientes ya no se habla de esos valores de tipo social. Acá simplemente eh, todo es a nivel, a precios de mercado, ¿ya? Por eso es que en el estudio de preinversión, al menos en la entidad pública, una vez que has establecido tus, ¿cómo se llama? Tus indicadores sociales, el BAN social, el TIR social, te solicitan que vuelvas a determinar el flujo, pero a precios de mercado, ¿no? Pues alguien alguna vez se preguntó, pues, ¿y por qué pero me pide que vuelva a hacer todo esto a precio de mercado? Que es un proyecto social. Te piden eso porque en el expediente técnico lo que va a primar es el precio de mercado. En este punto, consideren ustedes importante la gestión de la línea de base, ¿no? La línea de base les va a permitir a ustedes determinar los indicadores que son de su interés. Entonces, ustedes manejen con mucha prolijidad la línea de base para que les alcance información que luego ustedes puedan contrastar y sobre todo que les sirva para establecer que ha habido mejora, que ha habido cambio, que ha habido superación, etcétera. Ahora, ¿por qué se calcula, por qué se trabaja con la relación beneficio-costo en este tipo de proyectos, ¿no? Porque el beneficio se puede monetizar fácilmente. El incremento de producción lo colocas en el mercado a un precio unitario y tienes tú ya el beneficio, ¿no? El beneficio bruto, el ingreso bruto, si quieren. En cambio, hay otros tipos de proyectos que no te permiten eso. Luego vienen las especificaciones técnicas. Acá van a considerar ustedes las especificaciones técnicas de las diferentes actividades que están planteando. En este punto, no solamente van a describir la actividad, sino van a determinar ustedes cómo es que se ejecuta, con qué recursos, qué lapso de tiempo va o debería de tomarles. Y de ser factible, también tendrán que colocar acá información relacionada con los indicadores. De ahí tenemos los metrados. Los metrados vienen a ser la cuantificación de las unidades que conforman una o que forman la partida totalmente ejecutada, ¿no? Por ejemplo, la partida podría ser realización de cursos de capacitación. Esa es la partida, ¿ya? El metrado es cada uno de los cursos de capacitación. Si digo que son 10, mi metrado será equivalente pues a 10. Eh, ¿Qué más acá? Metrado. Ah, ya, no se olviden, el metrado lo van a obtener, una unidad de metrado lo van a obtener ustedes involucrando tres recursos, ¿no? Recursos de mano de obra, recursos de materiales y recursos de equipos y herramientas manuales, como se llama, ¿no? Esos son los tres tipos de recursos que van a considerar ustedes. Luego vamos a tener el cálculo de los precios unitarios. Este ítem del presupuesto es uno de los más importantes porque a través de este nosotros vamos a poder verificar rápidamente si el proyecto ha considerado todos los costos necesarios, si los ha dimensionado bien, los ha estimado bien. ¿Ya? Ahora, cada
cada partida debe de tener su costo unitario. No importa que seas partida de primer, segundo, tercero, cuarto, octavo grado, ¿no? Eso no interesa. Cada partida tiene que tener su costo. Eh, Ahora, el presupuesto va a ser un documento en el cual se va a poder alcanzar dos finalidades. La primera va a ser la de gestión, apalancamiento de recursos para el desarrollo de ciertas actividades, ¿no? Es decir, con qué monto de dinero vas a desarrollar la partida uno, la partida 1.1, la partida 1.2, etcétera, etcétera. Y la otra finalidad del presupuesto es la de control del gasto. A través del presupuesto nosotros vamos a poder verificar, ¿no? Rápidamente si nos estamos alejando en exceso de alguno de los gastos y podamos nosotros hacer las correcciones del caso, ¿ya? Entonces, la característica del presupuesto va a ser esa, que además de servirnos para definir cuáles van a ser los rubros de gasto, los montos de gasto, ya en la ejecución nos va a permitir controlarlos. Ahora, en el presupuesto, cada uno de los gastos se establece mediante lo que se conoce una partida de gasto. En esta partida de gasto, nosotros vamos a considerar el rubro, la unidad de medida, la cantidad, el precio unitario, el precio parcial, ¿no? Acá es un poco distinto a lo que vendría a ser una partida de una obra de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tener que detallar la partida y también el costo unitario de la gigantografía de la capacitación, ¿no? En qué tema se hace, qué tipo de material se va a utilizar para la difusión, etcétera, etcétera. Luego tenemos el presupuesto general. El presupuesto general es un presupuesto en el cual se involucran todos los gastos, tanto directos como indirectos, que se han tenido que generar alrededor del proyecto. En ese sentido, la unidad de medida es más amplia, pero la meta es la misma que tenían en... No se olviden, el presupuesto general considera todos los costos directos y también los costos indirectos, porque ahí tenemos el presupuesto analítico. Este presupuesto considera únicamente a los elementos que van a interactuar con los trabajadores, ¿ya? Es decir, acá vamos a considerar únicamente si ese mano de obra será pues el peón, oficial, operario y algún otro más, maestro de obras, administrativo, que sé yo. No va a haber opción a un crecimiento todavía. Si son bienes, ¿no? Indicaremos que sean mesas de trabajo, escritorios, laptops, folletos, trípticos, lo que fuese. Y el tercero va a ser el de capacidades, ¿no? Ahí se tiene que consignar para qué tipo de evento, acción específica va a tomarse los servicios de este o aquel otro especialista. Igualmente se va a verificar que tenga la experiencia necesaria para poder gestionar todo esto. Luego viene el presupuesto analítico de gastos generales. Este es un presupuesto en el cual nosotros vamos a indicar uno a uno cuáles son los rubros en los que se va a incurrir en el capítulo gastos generales, bajo el mismo esquema del presupuesto, pero acá sin piedras, sin...
señores. Entonces, ya con eso, nosotros tenemos bastante avanzado nuestro expediente técnico. Ya con lo que está faltando es la elaboración del cronograma de ejecución de metas. Para eso se recomienda que se utilicen diagramas, ¿no? De Gantt, Freud, lo que fuese, que les permite incorporar información clave, ¿no? Como es el responsable, fecha exacta de inicio, fecha exacta de culminación, eh, nombre de las personas o los beneficiarios que van a trabajar con ellos en esa localidad, etc. Ahora, en alineamiento con el cronograma de metas físicas, va a generarse el cronograma de desembolsos. En los desembolsos no podemos nosotros estar por encima del monto desembolsado, jamás, eso no puede darse. Tampoco vamos a estar por debajo, muy por debajo. ¿Mm? ¿Ya? Eso no se da, señor. Vinculado a esto, vamos a tener nosotros el cronograma de requerimiento de materiales, el cronograma de requerimiento de personal y el cronograma de requerimiento de maquinarias y equipos. ¿Ya? Entonces, estos tienen que guardar correlación con el cronograma de avances de metas físicas y con el cronograma de ejecución de gastos. Por último, están los planos, ¿no? Son las representaciones esquematizadas de algún tipo de infraestructura que se permite. Y por último tenemos los anexos, ¿no? Si el proyecto va a intervenir sobre el recurso agua, no se olviden, tienen que adjuntar la licencia. Otro documento obligatorio que tienen que considerar acá es ¿cómo se llama esto? El compromiso de compra-venta que pueda haber generado algún articulador comercial. También están todos los documentos que permitan la continuidad del proyecto, actas, compromisos, declaraciones juradas, convenios, etcétera, ¿no? De ahí también tienen que considerar los términos de referencia de los responsables de la ejecución del proyecto, supervisor, residente, administrador, promotores locales y demás. Todos ellos deben de presentar la información en el formato que se está estableciendo. Ahora, antes de terminar, acápites finales, ¿ya? A ver, primero, recuerden que el expediente técnico, una vez que está aprobado, va a pasar a formar parte como anexo, ¿no? De una cosa llamada Ley de Presupuesto de la República. Por lo tanto, tenemos que cumplir lo que está descrito en ese anexo, que es el expediente técnico. Sí o sí tenemos que identificar. Lo otro, allá van a colocar las cotizaciones que han conducido para determinar los precios. ¿Ya? Si es de servicios, tendrán que solicitar, ¿no? Que les alcancen sus propuestas económicas y según eso justificarlas. Bien, si es en consultas, quedo atento para poderlas absolver. Profesor, una pregunta, ¿me Sí, escucha? buenas noches. Buenas noches, profesor. Una sola consulta. Sí, Se supone que antes del expediente técnico ya se tiene una aproximación del presupuesto que se ha trabajado en la ficha técnica con la cual se supone que se ha subido al banco de inversiones. Esa es mi así es. pregunta. Gracias. No se olviden, recuerden que la información que se genera en la ficha técnica es determinante, no es como los límites, los techos que va a tener el proyecto. Más allá de eso va a ser más difícil. Entonces, si se da la situación particular que se tiene que incrementar el presupuesto, ustedes coordínenlo con la autoridad para que ella, ¿no? Entienda y emita los documentos necesarios. Tengan mucho cuidado en ajustar demasiado el presupuesto que el proyecto se vuelva inejecutable. Bien.
Si no hay más preguntas, muchas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando más adelante. Muy buenas noches con todos. Permiso.